Hola, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de Teoría de la Educación 2 y en esta semana vamos a entrar a un tema muy interesante que tiene que ver con un complemento a lo que hemos trabajado en la semana que pasó. Es un tema muy interesante y el logro para la presente semana es que tú logres internalizar los aspectos más relevantes de este nuevo tópico que el día de hoy vamos a trabajar. Bien, entonces sin mayor preámbulo te quiero compartir lo que esta semana se ha preparado para poder trabajar el tema correspondiente. En la presente semana, vamos a ver que es la semana 10, vamos a entrar a un tema muy interesante que se ha denominado y está en tu sílabo, inteligencia emo-social. Inteligencia emo-social. Sí, nosotros hemos visto lo que es la inteligencia emocional, pero también hay una inteligencia muy interesante que tiene que ver con lo que se te está presentando. Muy bien. Entonces tenemos que para poder trabajar este tema he recurrido a un libro que se denomina Inteligencia Emosocial de este autor italiano, Stornini Sabor, él quien hizo este trabajo en el año 2012. Para él existen emociones básicas y dentro de estas emociones básicas él las enumera de la siguiente manera. En primer lugar hace referencia que tenemos nosotros la ira. Y la ira tiene que ver con lo que es la irritación, la furia, la hostilidad, el enojo. Luego hace mención, una segunda emoción básica para él es el miedo. Y el miedo está relacionado a lo que es el temor, la ansiedad, la incertidumbre. En tercer lugar, para Stornini, otra emoción básica es la repugnancia. Y la repugnancia tiene que ver con lo que es la aversión, el rechazo, el desprecio. Luego de eso, una cuarta emoción básica para él es la vergüenza. Y la vergüenza tiene que ver con lo que es la culpa, el remordimiento, la timidez, el apocamiento. Una quinta emoción básica para este investigador es la tristeza. Y la tristeza tiene que ver con lo que es la pena, el decaimiento, el retraimiento. Luego de eso viene una sexta emoción básica, de acuerdo a este estudioso, y esta es la sorpresa. ¿Y la sorpresa con qué tiene que ver? Con lo que es el asombro, el desconcierto, el sobresalto. Luego tenemos una séptima emoción básica para este estudioso, que es la alegría. Y la alegría está ligada a lo que es la diversión, el placer, el bienestar. Y por último, una octava emoción básica para este referente es el amor. Y el amor está ligado, está relacionado a lo que es la afinidad, la amistad, el enamoramiento, el placer sexual. Bien, para este investigador, las cinco primeras son negativas, ¿no? O sea, la ira, el miedo, la repugnancia, la vergüenza y la tristeza son emociones básicas negativas. Pero sin embargo, eso no significa que no estén presentes en nuestras vidas, sí están presentes. Luego él considera la sexta emoción básica, es decir, la sorpresa, como una emoción básica neutra, un intermedio entre las negativas y las positivas, que para él son la séptima y octava, es decir, la alegría y el amor son emociones básicas positivas. Este mismo estudioso dice que la ira, es decir, la primera emoción básica, el miedo y la repugnancia tienen que ver con nuestra supervivencia. Son los que le han permitido
a los seres humanos de alguna otra manera supervivir a través de los tiempos. Muy bien. ¿Qué más tenemos para compartir? Acá les presento algunos referentes de inteligencia emosocial, ¿eh? Y que se han tomado también del libro que les he mencionado, Inteligencia Emosocial de Stornini. ¿Qué cosa dice ahí en este texto? Que la respuesta emocional es mucho más rápida que la racional, ¿eh? Después se hace mención que nuestra mente emocional no piensa en términos de quizás o puede ser que, porque eso es propio de la inteligencia racional. Por otro lado, en este texto también que estamos haciendo referencia, se dice que si no entendemos las emociones que experimentamos, estamos condenados a sufrirlas. ¿Por qué? Porque estas emociones, este tipo de emociones de inteligencia emosocial, van a interferir con nuestro pensamiento, pero no solamente con nuestro pensamiento, sino con nuestro accionar, es decir, con lo que hacemos. Y esas emociones, cuando no las sabemos manejar, harán que digamos y hagamos lo menos conveniente para nosotros mismos, por eso nos lastiman. Y también para aquellas personas que están en nuestro medio, en nuestro contexto, para quienes nos rodean. Entonces es elemental que nosotros aprendamos algunas técnicas para poder manejar el aspecto emosocial. Y acá les quiero compartir lo que se denomina el cerebro emocional, desde donde se hace mención a las funciones que tienen los hemisferios cerebrales, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, ¿sí? El hemisferio izquierdo del cerebro se dice que es más racional. Y este tiene que ver con lo que es todo lo numérico, lo digital, el lenguaje, el tiempo, la historia, lo sucesivo, lo que es el análisis, lo lógico racional, lo abstracto, la deducción, lo activo, lo serio, el esfuerzo, la repetición, el objetivo, lo que viene a ser lo apolineo de las personas, las emociones positivas. ¿Por qué? Porque todo está basado en el uso del raciocinio, es decir, de la razón. Acá no hay vuelta que darle a todo lo que hacemos porque todo está en su orden que corresponde. No se hacen ni se dicen cosas dentro de lo que es lo racional sin previamente pensarlo, ver si es correcto, ¿sí? Pero también tenemos nosotros que en el hemisferio derecho de nuestro cerebro vemos que este de aquí es más emocional, tiene que ver con lo artístico, las analogías, la música, el espacio, la geografía, lo subjetivo, lo simultáneo, la síntesis, la intuición, lo concreto, la imaginación, lo receptivo, el humor, la innovación, la creatividad, lo dionisiaco, ¿eh? Y también de alguna otra manera tiene que ver con las emociones que a veces exteriorizamos y que no son positivas, sino más bien son emociones negativas. ¿Qué es lo que sucede en el sistema? En todo sistema educativo, dice que todo sistema educativo potencia más el hemisferio izquierdo, es decir, el hemisferio racional, y no así el hemisferio derecho, que es el emocional. Por eso a veces hay tantas reacciones que todos las tenemos, incluido quien les habla, pero que de alguna otra manera, si se trabajara esta parte del cerebro, que es el hemisferio derecho, mejor serían nuestras emociones. Muy bien. ¿Qué más tenemos para compartir con ustedes, estimados estudiantes? Miren ustedes, qué interesante. Ser inteligente en lo emosocial es saber detectar las emociones que tenemos, ¿sí? Esas emociones de ira, miedo, repugnancia, las 8 que hemos mencionado y cómo se dan en nuestras personas, ¿sí? Luego de eso también, ser inteligente en lo emosocial es saber ser dueño de nuestras emociones. Es decir, si estas son positivas, caramba, enhorabuena, pero también cuando son negativas y producto de la ira, de la repugnancia, actuamos,
como no debe ser, también tenemos que sernos responsables de eso. También ser inteligente en lo emocional es saber cómo manejar nuestras emociones, saber cómo emplearlas. ¿Por qué? Porque si sabemos todo esto que hemos mencionado, vamos a mejorar nuestras relaciones con los demás. ¿Sí? Entonces es fundamental ser inteligente en lo social. Bien, y aquí tenemos algunas sugerencias del autor que hemos mencionado al comenzar esta clase sobre lo que es la inteligencia emosocial. Él, por ejemplo, en su texto, en su libro, recomienda 9 pasos para mejorar tu inteligencia emosocial. 9 pasos que debes tomar en cuenta siempre, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, recomienda que tomemos conciencia de las emociones, ¿no? O sea, que ampliemos un poco más nuestros conocimientos sobre esas 8 emociones básicas que hemos visto al comenzar este material, pero también nos demos cuenta de cuándo están presentes en nosotros, ¿no? ¿Cuáles de ellas son las que tenemos más como relevantes, que siempre nos traicionan o nos ayudan para poder resolver situaciones? Luego de eso, recomienda un segundo paso, que podamos controlar, tener un control emocional, es decir, control de esas emociones básicas que hemos dicho, sobre todo de las negativas, esas 5 negativas, ¿sí? Y también las otras, las positivas también, porque a veces también nosotros tenemos que ver que esas emociones que son las positivas que hemos mencionado, tenemos que saber manejarlas correctamente. Luego de eso también recomienda como otro paso la utilización positiva de cada una de nuestras emociones, que le demos el uso que más nos dé la posibilidad de interrelacionarnos, intrarrelacionarnos con nosotros mismos, que nos podamos sentir bien con nosotros y con los demás. Otro paso que recomienda es practicar la empatía. Ya ustedes saben que la empatía viene a ser el ponerse en lugar de las demás personas, ¿no? En los zapatos de las otras personas, para poder de repente ante cualquier emoción negativa de ira, de aversión, ponernos en el lugar de esa persona que de repente estamos discutiendo, estamos en una conversación muy fuerte, de repente una llamada de atención, ponernos en su lugar y no hacer lo que no debe ser. Luego de eso hay que tomar también conciencia de la situación, hay que darnos cuenta en qué momento estamos nosotros actuando, en qué situación, en qué coyuntura. No podemos hacer uso de la ira, del miedo a cada momento, sino saber actuar como corresponde, ¿sí? Luego de eso tenemos otro consejo, otro paso que dice el autor citado, es que debemos tener en cuenta la actitud y los aspectos personales. Es decir, tanto nuestra actitud como nuestro aspecto personal, como la de los demás. En escenarios demasiado conflictivos, demasiado fuertes, tenemos que saber ser prudentes o también en ocasiones poner nuestro carácter como corresponde. Luego de eso también recomienda este estudioso que para poder mejorar tu inteligencia emocional, nos manejemos con coherencia, que conforme hablemos o digamos que vamos a hacer, hagamos las cosas para que podamos demostrar que entre lo que decimos y lo que hacemos hay una relación muy estrecha. Por otro lado, también para mejorar nuestra inteligencia emocional, este estudioso recomienda la precisión, es decir, no andarse por la tangente, darle vuelta a las cosas para decirlas, para manifestarlas, sino que hacerlo de la manera más cauta, más honesta, pero sin lastimar a las demás personas. Y otra cosa que recomiendo, otro paso que recomienda el autor,
en referencia es que veamos las relaciones que hay en el entorno para poder poner en práctica nuestra inteligencia social. Muy bien, entonces, como ustedes pueden ver, el poner en práctica estos pasos nos va a permitir tener un mejor manejo de la inteligencia social. Y acá hay algunas técnicas que debemos tomar en cuenta en lo que es la inteligencia social y la pareja, ¿sí? Entonces, aquí este autor recomienda de que hay que trabajar algunas técnicas para poder lograr que esta inteligencia prime en una relación de pareja, ¿eh? Como por ejemplo, practicar la empatía con el que tiene dificultad en expresar las emociones. A veces dentro de una pareja, una de las partes sabe hacer lo que es expresar sus emociones, pero la otra no. Por lo tanto, esto a veces trae dificultades. Por otro lado, también es necesario que se identifiquen las emociones en las reacciones físicas, en esos gestos, en esas situaciones que a veces nosotros, mejor que nadie, conocemos a nuestra pareja. Es necesario que veamos algunos gestos, algunos movimientos, ¿no? Gesticulaciones, para poder saber actuar o no en el momento que corresponde. Hay que tener también, dice este estudioso, claridad en las emociones de ira, miedo o tristeza. Hay que también no hacer comentarios generales y categóricos de ninguna de las partes. Es necesario decir las cosas con bastante tino, con bastante cuidado, para que más adelante no nos estemos lamentando de haber utilizado adjetivos, frases, oraciones hirientes que le hacen daño a la relación. Por otro lado, también hace mención el autor que estamos estudiando que se debe tener una observación bastante minuciosa de la parte contraria, ¿eh? O sea, no expresar las cosas por expresarlas, hay que mirar su estado de ánimo, la situación de la cual viene la persona, de repente del trabajo, de la familia que tienen ellos, de sus padres, su madre, alguna cuestión delicada que pueda estar trabajando. Cuando hayan situaciones tensas, recomienda este estudioso, es necesario que las conversaciones que se quieran hacer se hagan mejor en otro momento, cuando baje la tensión. Y en ningún caso se dice, en una cuestión de inteligencia social y pareja, permitir la intervención de terceros, sean estos amigos o familiares. Totalmente prohibido eso. ¿Mm? Porque eso más bien, en vez de ayudar a solucionar los problemas, puede profundizar, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una infografía sobre conductas distintas que tienen tanto el hombre como la mujer, ¿sí? Y que de alguna u otra manera seguramente les va a servir para el trabajo que se les va a solicitar o de repente en su vida misma. ¿Qué más tenemos? Ah, miren ustedes qué interesante, familia e inteligencia emocional, ¿sí? En la familia se van generando una serie de cualidades o también defectos en lo relacionado a esta inteligencia. Por eso se dice, según el autor que estamos tomando como referencia, que durante la infancia la familia trate de suprimir algunas cuestiones, ¿eh? Como por ejemplo comportamientos agresivos, ¿eh? O sea, la familia, papá, mamá, los abuelos, los tíos, si hacemos esto, bueno, estamos contribuyendo a que esta inteligencia más adelante sea la que corresponde. También la familia trata de suprimir actitudes egoístas, ¿sí? Porque el egoísmo es algo negativo. Nos enseña a ser yoístas, egocentristas, y más adelante esa manera de ser nos puede traer dificultades, nos puede traer penas. Por otro lado, también eh, se trata de ver que no se dé la impulsividad en lo que es el pensamiento, la acción, esos berrinches que a veces son causados por situaciones de manejo que quieren hacer los infantes con los padres.
Eso hay que tratar de poquito a poco, con paciencia, suprimirlo. No a la primera darle la razón al infante, porque si no, eso va a ser una marca que va a ser de por vida. Por otro lado, también la familia trata de suprimir actitudes repetitivas, es decir, malos comportamientos que no van a ayudar para nada al infante en su desarrollo personal. Pero por otro lado, también durante la infancia la familia imprime, o sea, trata de dejar huella en los infantes de que no a la primera se le tienen que dar las cosas, no, que se debe gratificar, pero en su debido momento. Y para ello es necesario promover el que nuestros infantes aprendan poquito a poco lo que es tener paciencia. También la familia trata, en lo medida de lo posible, debe tratar de enseñarle lo que es la colaboración con los demás. Es decir, no dar todo sin que ellos hagan nada. El respeto a los mayores es vital. Aquí es donde se van sentando esas bases de lo que va a ser el respeto en todo el sentido de la palabra. Y también es necesario para poder lograr una inteligencia social como debe ser, el enseñarle lo que es la organización tiempo, espacio. Muy bien. ¿Qué otra cosa más tenemos para esta semana? En la familia es necesario, de ser el caso, practicar este decálogo para cuando se presenten algunos conflictos familiares. En cuanto a la persona que de alguna otra manera tiene un manejo que no corresponde a su inteligencia social, es necesario percibir cuáles son esos esquemas de conducta del familiar que sufre eso, que es muy emotivo, que reacciona a la primera. Es importante también, según este estudioso, identificar la relación o relaciones con él. Es decir, qué tal es el trato que se le viene dando, cómo se está actuando con él o ella. Luego es necesario localizar el área de conflicto entre el esquema que tenemos nosotros como padres, como jefe de familia, y lo que es el de la persona que tiene esa situación de no manejo de su inteligencia social. Luego de eso también es necesario tener claridad en las áreas sin conflicto en la relación. O sea, así como localizamos las áreas de conflicto, también hay áreas sin conflicto. Y que eso de alguna otra manera nos va a permitir solucionar lo anterior. Es necesario también buscar conexiones, razones y lógica propia de la conducta conflictiva. Es decir, ¿a qué se debe que esa persona sea así? ¿Cuáles son las razones por las cuales está reaccionando de esa manera? Y luego de eso deducir, está pasando esto porque en realidad nosotros mismos somos responsables. Y también recomiende esto, no buscar el diálogo deliberado, o sea, así de frente, ¿no? Sino que hacerlo de poco a poco. Es necesario también, recomienda, hablar sobre la situación conflictiva de la persona de la manera más natural posible. Eso sí, sin agresiones, sin maltrato. El jefe de familia o la persona que hace las veces de jefe debe tener una actitud de investigador, de saber escuchar, preguntar. Por otro lado, nunca criticar, imponer esquemas. Y sobre todo encontrar las contradicciones inevitables entre la persona mayor y los familiares. De esa manera podrá darse lo que es la mediación y con la suma de todos, el conflicto que había arribará a lo que es la solución a la paz, la tranquilidad, la armonía. Bien, bien, llegamos a la parte interesante de este trabajo y el trabajo para para la presente semana 10 es que tú elabores un listado de propuestas para implementar la inteligencia social en lo laboral. Hemos visto la inteligencia social en la pareja, la inteligencia social en la familia. Ahora te corresponde a ti investigar sobre la inteligencia social en lo laboral. Y para que realices esta tarea tienes tú hasta el domingo 8 de esta semana, 8 de noviembre,
hasta las 23 horas con 50 minutos. Bien, no me queda más que compartir con tu persona algunos pensamientos relacionados al tema que hoy día hemos trabajado. Si tienes la oportunidad de hacer felices a las personas, simplemente hazlo. A veces la gente está luchando en silencio. Tal vez tu acto de amabilidad pueda alegrar su día. Mira qué interesante este pensamiento. Y yo estoy más que seguro que ustedes lo practican o lo van a practicar en su vida. Y para terminar y agradecerles también un pensamiento adicional del el promotor de la inteligencia emocional, Daniel Goleman. Él dice lo siguiente: la habilidad de hacer una pausa y no actuar por el primer impulso se ha vuelto aprendizaje crucial en la vida diaria. Miren ustedes, quiero que interpreten esto y lo puedan compartir en su trabajo que presentarán en la presente semana. Bien, no me queda más que agradecerte y desearte un resto de semana muy positivo para ti y tu familia. Cuídense, por favor. Nos vemos hasta la siguiente semana.